¿Qué sucede? Porque vamos a iniciar ya la mesa de debate de este último panel. Vamos a llamar a Oriol Giró, que está con nosotros. Oriol, él es co-founder en eMindset Lawfield y bueno, pues va a estar con nosotros ayudándonos a moderar, ¿no? Si te parece, Y llamamos en este caso también pues a Ignacio Alamillo, a Vicente Ortiz y a Ismael Arribas para que nos ayuden también pues a responder las preguntas del público. Fuerte aplauso para ellos y para Oriol, que ya está con nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias también a los ponentes que han introducido un tema tan a veces aburrido, lo digo como abogado, que es el regulatorio, de una forma totalmente amena y divertida y que nos ha permitido aprender muchísimo, ¿no? Entonces, en relación al punto que al final como abogado, yo en mi caso como asesores, como agentes, como inversores, etcétera, la tecnología va avanzando muchísimo. Al final lo que sabemos hoy en un año seguramente estará obsoleto. ¿Cómo se puede adaptar la legislación a este cambio tan rápido de la tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo jugamos o cómo ponderamos el movimiento entre el avance tecnológico y la legislación, la regulación de esta tecnología? Pues no tengo ni idea, pero sí pero por dar una posible respuesta, pues haciendo cosas como las que está haciendo Andorra, ¿no? Leyes modernas, aplicando programas de obsolescencia automatizado para evitar procesos que son obsoletos, con la evolución. Y yo diría que es fundamental la innovación institucional. La educación se ha tocado, el transferir conocimiento. Yo creo que va por ahí, escucharnos entre todos, también decía Monse, va por ahí. Yo tampoco lo sé, pero voy a explicar lo que se está haciendo una vez más desde la perspectiva del reglamento de eIDAS. El reglamento de eIDAS, en el fondo, es como todas las leyes que han, desde hace 30 años prácticamente ya, se han ido creando para poder transformar la realidad. Realmente el problema que tenemos es que todas las instituciones están hiperreguladas, están anquilosadas y es muy difícil hacer cualquier cosa en el mundo electrónico cuando tienes que referirte al mundo real. Y por mundo real me refiero a lo que tenemos regulado. Por ejemplo, en España es muy fácil hacer contratos electrónicos porque es un país muy antiformalista. Pero si tú vas a hacer un contrato electrónico a Alemania, vas a descubrir que tienen dos tipos de contratos con dos requisitos de forma diferentes. Unos te permiten utilizar cualquier tipo de firma electrónica. Los otros solo te permiten utilizar firma electrónica cualificada. Y además tienen leyes que impiden que ciertas cosas se hagan mediante un soporte electrónico, como también pasa en España. Claro, ¿esto cómo se arregla? Pues hay dos formas de arreglar el problema. Una es, viene a la Unión Europea, consigue competencias el legislador, a nivel de legislador, como para armonizarlo todo y cambiar todo. Y dice, mira, a partir de ahora los códigos civiles desaparecen, las leyes administrativas desaparecen, lo legislamos todo a nivel europeo, lo armonizamos todo. Lamentablemente no es posible. ¿Qué es lo que se hace en su lugar? Lo que se hace en su lugar es, aplicando un principio célebre del comercio electrónico, es el de equivalencia funcional, se dice, mire, lo que tecnológicamente es diferente, pero sirve para lo mismo, debe recibir el mismo efecto legal. Y en este sentido, si se hace bien, es verdad que podríamos tener leyes que fueran muy abstractas, leyes que fueran muy poco concretas en el cómo se hacen las cosas y que realmente nos dijeran, mire, si usted obtiene estos objetivos, entonces tiene este efecto jurídico y además usted tiene derecho a utilizar esto. Y este es el verdadero problema que tenemos con blockchain. No existe en la Unión Europea a fecha de hoy ninguna norma que nos diga que tenemos derecho a utilizar blockchain para hacer nada jurídicamente vinculante. Nada de nada de nada. Nos tenemos que basar en la firma electrónica, nos tenemos que basar en el sello electrónico. Si queremos garantizar que algo ocurrió en un momento del tiempo, tenemos que referirnos al sello de tiempo electrónico y así sucesivamente. Por eso, la idea de que haya una propuesta del legislador europeo que diga, mire, si hay una infraestructura que cumple estas propiedades porque produce un libro mayor electrónico que tiene un efecto jurídico definido, es una buena idea. ¿Por qué? Porque significa que podríamos utilizarlo para cualquier cosa sin tener que legislar pensando en la tecnología. Eso se llama principio de neutralidad tecnológica y, en principio, la propuesta del reglamento eIDAS
que se está discutiendo estos días. De hecho, ya esta semana ha habido reunión de negociación entre la presidencia francesa y el Consejo de la Unión para pulir los detalles, porque ha habido muchos comentarios de los Estados miembros a la propuesta y se ha tenido que hacer una nueva definición y se ha tenido que perfilar mejor la institución jurídica. Pues esto, si tira adelante, seguramente nos ayuda, porque una vez que lo tengamos, si queremos hacer títulos valores electrónicos, en realidad desde la perspectiva jurídica ya estaría. Puede continuar existiendo la necesidad de que haya una regulación sectorial para ciertas cosas, pero al menos la idea de que Ismael me dio a mí un documento, me endosó un documento que yo luego se lo endosé a ella, estaría garantizada para cualquier caso de uso en toda la Unión. Esto es lo que estamos trabajando y podría ayudar, pero o hacemos leyes muy abstractas, leyes que no estén pensando en el instrumento concreto, o obviamente quedaremos arrasados por el avance tecnológico, porque siempre estaremos usando cosas obsoletas, que eso nos pasa hoy en día con leyes hechas hace muchos años pensando en el papel y pensando en el mundo físico. Yo soy optimista pues porque veo estas iniciativas, insisto, en el caso de la legislación andorrana, sin haber llegado tan lejos como ha llegado el EIDAS 2, la propuesta, pues aquí hay muchas de estas cosas y yo una vez más voy a animar a que aquí se hagan proyectos, aquí se podrían poner redes de blockchain en funcionamiento que estarían validadas gubernativamente, lo cual está muy bien para quitar miedos. Y se podría montar el sistema de identidad digital. Y luego voy a dejar la pregunta que lanzó Monse para otra ronda, por no ocupar demasiado. ¿No? Voy a dar la vuelta porque hace muchos años que me dedico a innovación y entonces voy a darle una vuelta. ¿Qué nos pasa con modelos económicos innovadores? Ya no hablo de tecnología. No vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de modelos innovadores. Modelo innovador podría ser lo que ha sido pues, los patinetes eléctricos, ¿no? Los famosos Uber, los famosos Cabify, ¿sabes? Una serie de oportunidades que se lanzan al mercado que realmente es una disrupción sobre agentes estructurados que cumplen unas normas que, como bien nos decía Nacho, tienen unos objetivos determinados. Pero estas normas se pueden disruptir. ¿Por qué? Porque hay capacidad para hacer otro tipo de servicios gracias a que estamos conectados por telecomunicación. Ya no digo si es blockchain, no es blockchain o si es... Hemos visto que el problema que tenemos no es de los reguladores. Los reguladores o la ley va a aparecer. El problema real es de gobernanza. O sea, ¿cuántos estados estamos preparados, ¿no? ¿Cuántos estados a nivel de gobierno, ¿no? De gobierno, ya no digo colores políticos, sino simplemente administración, o sea, cuántos estados en administración están preparados para absorber innovaciones económicas, ¿no? Ya sean ligadas a la tecnología o no, de forma que luego que hayan absorbido y haya habido un impacto social, ese impacto social sea positivo, ¿no? Cuando empezamos a ver el tema de los Cabify o el tema de los Ubers, ¿no? O de cualquier otra modificación como el patinete eléctrico actualmente, tardamos demasiado tiempo en ver que donde empieza la libertad de uno acaba la libertad de otro. Con lo cual, ¿no? Socialmente, comunitariamente, cívicamente, se nos obliga, ¿no? A nivel estatal o a nivel gubernamental o a nivel local a poner una serie de reglas de convivencia, ya no digo legislación. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a hablar, en reglas de convivencia normativa, ¿no? Alrededor de cómo convivimos, de cómo exploramos la innovación, que cuando hacemos una innovación, aparte de beneficiar al emprendedor o emprendedora, también pueda beneficiar socialmente o no y cuál es el impacto. Y a partir de ahí podremos aceptar los cambios tecnológicos y cualquier otro cambio. Entonces, yo quiero abrirlo más y no limitar en tecnología. Te lo dejo súper bien, ¿verdad? ¿Está encendida? Vale. Bueno, pues sí, me lo dejas bien. Todos, la verdad. Bueno, pues, a nivel regulatorio, la verdad que los pobres tienen una tarea compleja, ¿no? Porque cuando ya se han puesto las pilas el regulador con el crowdfunding, por decir, ya de repente sacan tokenización de activos. Entonces, los medios son los que son escasos y por ahí viene la principal problemática, ¿no? Y además toda esta escalabilidad a una velocidad, tecnologías viendo toda la parte de finanzas descentralizadas, brutal, pero hasta tal punto que se está creando una singularidad tecnológica que se llama, en el sentido que ya te empiezan a contar las cosas y no las entiendes, y nosotros estamos en tecnología todo el rato, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema. Pero bueno, aquí estamos para dar soluciones, ¿no? Y una solución que a mí me parece que funciona, y bueno, Andorra puede ser un sitio también interesante para acogerlo, y hay experiencia en otros países, evidentemente, es el tema del sandbox, ¿no? Sandbox es, pues bueno, invitar a los reguladores, seguros,
toda la parte de mercados financieros, bancario, a una mesa, cual decir, mira, señores, no tenemos un marco normativo regulatorio para hacer cosas, pero hay voluntad de... Entonces, bueno, vamos a coger un grupo de startups, vamos a ir aprendiendo mutuamente unos de otros, le vamos a dar una licencia temporal para operar, por eso el sandbox, ¿no? Como una caja de arena donde experimentan los niños, y a partir de ahí pues vamos tomando decisiones, ¿no? Y un poco también al hilo de lo que habla Montse, ¿no? Entonces, esta es una solución que a mí me parece acertada para todo esto, ¿no? Y luego hay unas cosas también que no quiero comentarlas, temas un poco incomprensibles como el reglamento MiCA, ¿vale? 2 años todavía para aprobación, una vez que se apruebe habrá 2 años de vacatio legis en el sentido de adaptación. Y ves a ciertos parlamentarios dándose una tournée por Asia, como diciendo, oye, yo primer mundo, Europa es la cuna reglamentaria, te voy a enseñar lo que es el reglamento MiCA, que a veces es un poco sorprendente, ¿no? Pues tío, tira, sácalo ya, ¿no? Porque están todas estas startups que necesitan. Entonces, bueno, tenemos esos puntos grises también a mejorar, pero bueno, un sandbox pues una buena solución ahora mismo. Y bueno, un tema que os pediré que os mojéis, pero a medias, ¿vale? Porque, bueno, ha sido una cosa que se ha comentado entre pasillos. Se dice, bueno, ¿les preguntamos o no? ¿Vale? Porque, bueno, justo como Montse lo ha apuntado, pues creo que es un buen punto, ¿no? Que era el hecho de que bueno, el Parlamento Europeo haya aprobado esta modificación que obliga a identificarse, ¿no? O sea, a identificar a escritos. Si alguno de vosotros quiere comentar, si no, sin ningún tipo de compromiso. Yo después. Voy yo primero. Bueno, a mí me parece que el problema principal no viene porque exista la Travel Rule, que existe fuera del mundo de la cripto y debe existir en el mundo de la cripto, porque lo que no podemos seguramente tolerar es que aparezca una gran cantidad de valor monetario, en último término, o convertible en monetario y que se pueda utilizar para cualquier cosa sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, yo entiendo que algún tipo de regla tiene que existir, pero es que creo que el problema no es este. El problema, y además va a generar un debate jurídico muy interesante, es la eliminación del umbral de 1.000 euros, ¿vale? Por hablar claro. Umbral de 1.000 euros, que por cierto tiene la legislación española y ha sido criticado en el ámbito del Tribunal de Justicia, en el sentido de decir que podría inhibir la libertad de movimiento de capitales en la Unión. Es decir, están diciendo que 1.000 euros iguales hay que subirlo, porque igual es demasiado poco. Y viene pues cierto grupo parlamentario, y en mi humilde opinión, y como quien me conoce sabe que soy polémico y directo, la lía parda, diciendo una cosa que es manifiestamente contraria a la Carta Europea de Derechos, que es que yo no tendré derecho a hacer ninguna transacción anónima. Mire, eso sería tanto como decir que vamos a hacer desaparecer el dinero físico, porque queremos combatir el fraude. Vamos a ver, está muy bien querer combatir el fraude, pero lo que no podemos tolerar es que se cree una especie de gran hermano gigantesco que vigile a los ciudadanos de esta forma. No veo ninguna posibilidad de que esto se llegue a aprobar finalmente, y si se aprueba habrá que batallarlo, porque infringe directamente uno de los pilares de los derechos humanos en la Unión Europea, que es precisamente la protección de datos. Entonces, obviamente, quiero creer que la eliminación significa, como ha dicho, entre otros, el propio Parlamento, uno de los 2 parlamentarios que la han liado parda, que esto significa, lo haremos por análisis de riesgos, y que cada autoridad regulatoria X, Y o Z. Pero ciertamente no veo ningún espacio en esta zona del mundo para eliminar completamente las transacciones anónimas. Yo estoy un poco por la misma línea, lo que pasa que todavía más duro. Igual Europa tiene que ver que un citral existe, y existe una cosa que se llama Melter, y en su artículo 16, 17 y 18 habla de qué tiene valor un documento físico o uno electrónico, y cómo transformar, bueno, Melter significa Model of Law for Electronic Transferable Records. Yo creo que eso ya lo dice todo. Yo tengo mi prueba anónima, escrita, mi documentación la tengo no anónima. Entonces, hay muchos mecanismos, como hemos dicho anteriormente, y gracias a las tecnologías que están habilitando el no tener que hacer esta barbarie que parece que se está interpretando no mal, sino desbordadamente.
Sí, yo voy a apostillar, ¿no? Totalmente de acuerdo con vosotros, pero más que nada el tema aquí yo creo que es otro incluso, que es el hecho de que estemos hablando ahora de esto, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando ahora de esto? ¿Qué ha salido esta mañana? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Cómo se ha preparado? ¿Me entendéis? O sea, es como si los rumores, ¿no?, ya sean ley. Y entonces, y esto es lo peligroso, ¿no? De hecho, esta mañana venía confusa por eso, por qué hay esa intensidad en rápidamente alguien dice algo y rápidamente estás diciendo algo, como tú muy bien dices, es un tema de mucho, mucho, mucho trabajo a nivel de entender jurídicamente lo que bien ha apuntado Ismael, a nivel de posicionar. Entonces, uno, si tú como Parlamento vas a realmente posicionarte, asegúrate antes de que lo explicas muy bien, porque las redes sociales existen. Y si hay redes sociales y si quieres utilizarlas, porque también es otra forma a veces de hacer política, es utilizar estas redes, ves con cuidado porque estás creando una tensión innecesaria en el mundo actual. Entonces, yo iría por esa capa no voy a hablar de esto, pero de cuidado, ¿no?, cuando estamos comunicando, que estamos comunicando en algo que es tecnología de última generación, donde ojalá, ¿no?, estos debates los estuviéramos haciendo científicamente en universidades jurídico-legales técnicas. Si es que además nos faltan estos foros como el foro de la Sandbox, nos faltan foros para trabajar en profundidad con perfiles distintos. Y ese es el problema. O sea, ahora estamos hablando de esto, que son 50 tweets y más, porque iban creciendo, ¿eh? O sea, yo creo que llegaremos a trending topic. Sí, la verdad que es que vivimos momentos de control, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Y yo puedo poner el ejemplo un poco de mujer con cariño, ¿no? Mi mujer a veces le digo, tienes una habilidad para ir cosiendo una telaraña alrededor mía para no poder ni siquiera moverme. Entonces, de vez en cuando yo le digo, eso está muy bien, cariño, yo te quiero mucho, pero de vez en cuando tengo que hacer así con la telaraña. Y yo creo que esto es necesario y sano, y es un ejercicio a nivel ciudadanía del individuo soberano, y yo es un ejercicio sano de hacerlo de vez en cuando en la ciudadanía. No nos quejamos, no salimos a la calle, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir un poco, están haciendo las instituciones, pero igual que ellas intentan pues un poco controlar los movimientos, pues nosotros también a través del voto pues tenemos también esa posibilidad, ¿no? Perfecto. Y a nivel Andorra, en una legislación en trámite parlamentario, ¿no?, y aprovechando pues vuestra experiencia y lo que habéis visto de lo que sí funciona y no funciona en cada uno de los países, ¿qué recomendaríais a Andorra a nivel legislativo para tener una legislación pues que permita dar cobertura a todas las necesidades que van a salir y que están saliendo a nivel de tecnología blockchain? ¿Dónde veríais que a lo mejor estos modelos se pueden aplicar aquí y qué recomendaciones daríais? Yo estoy aprendiendo. Hoy ha sido un día para mí impresionante ver lo que ha pasado en Andorra, así que puedo decir quizá que se lo crea, que está haciendo algo muy importante, que hay otros hubs por ahí de otras jurisdicciones que no tienen esto tan avanzado que he visto hoy, pero no puedo opinar mucho porque estoy aprendiendo todavía de la legislación. Haces preguntas muy difíciles, muy difíciles. Está bien, está bien. Bueno, a ver, yo para empezar pondría en aplicación lo que está ya legislado, porque efectivamente Andorra se ha adelantado en los temas de identidad digital, se ha adelantado, aunque no tanto como luego se ha hecho en la Unión Europea, en crear, digamos, un marco general de reconocimiento de una blockchain, lo cual, insisto, una vez más es importante para quitar el miedo a la gente a utilizar algo que es desconocido, porque es complejo y además hay muchos enfoques técnicos diferentes. Entonces, eso yo creo que se tiene que poner en marcha y no se está poniendo en marcha. Luego creo, honestamente, que ciertos proyectos de ley que se han estado trabajando deberían ser exterminados inmediatamente por una serie de motivos que podría desarrollar. Creo que se plantearon cosas excesivamente ambiciosas, cosas que no estaban alineadas con ciertas variables de entorno que Andorra no puede soslayar. Y, por tanto, creo que hay ciertas cosas que es verdad que quizás te toca esperar un poco, sobre todo cuando vas a la parte, digamos, más compleja y más polémica. Dicho esto, mi sugerencia sería profundizar en esta visión, en esta lógica de tener legislación abstracta. O sea, aquí lo que interesa es dar equivalencia funcional a las cosas para poder utilizar cualquier tecnología.
Y eso, una vez que lo tienes en la ley, implica establecer una función gubernativa, donde el gobierno elige estándares, publica estándares, y por cierto, hay estándares publicados en Andorra por el gobierno andorrano, en el BOPA, sobre blockchain certificables, que seguramente nadie conoce y nadie se ha leído, pero están bueno, Marta Ambor se los ha leído, pero bueno, y alguno más, pero quiero decir que en general no son conocidos. Entonces, realmente a mí me sorprende que no estemos utilizando esto y no lo estemos extendiendo. Cualquier enfoque que vaya a un problema muy concreto, que piense en una tecnología muy concreta y que esté fuera del marco que envuelve este país, va a presentar problemas significativos, porque al final, pues obviamente no puedes crear una blockchain solo andorrana. Y entonces, ahí hay un tema de aprender un poco también de los fracasos que ha habido en otros lugares, incluida la Unión Europea, donde yo creo que hemos tenido que tirar muchos instrumentos regulatorios al río porque hemos visto que no funcionaban, y también ver un poco lo que está pasando con grandes normas, pues como que vienen, como el Reglamento eIDAS 2 y otras, ver un poco cómo quedan. Es un ejercicio complejo y lo que pasa es que, claro, es verdad que la idea que se me explicó en su día de Estado laboratorio es una idea muy atractiva. Entonces, claro, Andorra puede ser un sandbox todo él, y un sandbox controlado y que además atraiga inversión. Ese tipo de cosa creo que estaba en la voluntad además del Gobierno cuando se redacta, cuando se inicia el proyecto de legislación de criptoactivos, que acaba sacando una parte para ser incorporada y aprobada y puesta en vigor en la actual Ley 35/2014, perdón, 34/2015, que es la de servicios de confianza, y, por tanto, hay un primer paso. ¿Habría que ir más allá? Sí. ¿Habría que hacerlo de forma muy abstracta? Sí. ¿Con equivalencia funcional? Sí. ¿Con no discriminación? Sí. Pero una vez lo tienes en la ley, necesitas que el Gobierno te apruebe estándares y que pases a tener la Green Card para poner esas cosas en funcionamiento sin arriesgar tu patrimonio. Y eso para mí es muy, muy, muy relevante en un Estado como este, que realmente puede liderar, por pequeño que sea. Sí, sí. Es una pregunta... a ver, yo creo siempre, ¿no?, sacando otra vez fuera, mirándoles de otro punto de vista, porque en los puntos de vista que ya han comentado Ismael y Nacho pues están muy bien argumentados, pero hay otro punto de vista. Cuando eres un Estado, y ahora pues viniendo de El Salvador y otros estados que conozco, has de tener una estrategia de qué quieres ser de mayor, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Significa una estrategia, unos cuantos años, y qué quieres ser de mayor. Como decía Nacho, quieres atraer inversión extranjera, quieres crear puentes con la Comunidad Europea, quieres simplemente mantener las cosas como están y asegurar pues, que quien esté en el país sigue estando bien y controlar, ¿no?, cómo este crecimiento se puede hacer, quieres mantener tu país verde. ¿Qué quieres ser de mayor? Entonces, a partir de que quieres ser de mayor y ser honesto con esta pregunta, ahí es donde empiezan todas estas leyes, ¿no?, y la aprobación o no. Si lo haces al revés y dices, mira, voy a empujar algo que está de moda, porque en muchos países es lo que ha pasado, ¿no? No, está de moda no, hablar de esto, está de moda poner patinetes eléctricos, está de moda. Pues ¿qué nos pasa? Que está de moda. O sea, las modas no duran. Esto los que trabajan en moda aquí lo saben, ¿no? Hay 4 temporadas y desaparece. Bueno, pues hacer una ley porque está de moda, hacer leyes, pues, ostras, es complicadísimo porque luego te la han de aprobar. Y encima creas tensión cuando no es necesaria, que es lo que veníamos hablando. Entonces, antes, ¿no?, yo recomendaría antes pues, un ejercicio honesto, ¿no?, parlamentario, grupal o no grupal, de mayoría o no mayoría, pero diciendo yo quiero ser de mayor de aquí a 5, 10, 15 años, yo diría 8 porque tenemos un problemilla global de aquí a 8 años, entonces no vamos a dejarlo para aquí 30, ¿no? De aquí a 8 años nos consumimos todos, entonces ese, ¿no?, un poco empezar a pensar en el intercambio de huella de carbono y estas cosas. Ya que estamos en un país en montañas y verde, creo que tiene una función global y que se podría apostar por estos 8 años, un posicionamiento claro de dónde quiero estar en 8 años en Andorra a nivel global, y a partir de ahí pues tiramos atrás. ¿Nos sirve la ley que está en el Parlamento actualmente? Igual por lo que dice Nacho, sí, ¿sabes? Pues hacer este ejercicio, ¿no? Yo lo haría, no, top down, esto no sé tú. Totalmente. Además, uno cuando era pequeño, pues yo me fijaba mucho en mis hermanos, por ejemplo, mi hermano mayor, menor. Y bueno, y Andorra tiene esa cierta cercanía a esos hermanos, como puede ser Suiza, ¿no?, por muchos motivos, ¿no? Pero Suiza también es una jurisdicción que ha implementado muchos mecanismos bien, muchos aciertos, otros menos. Entonces, bueno, ahí hay mucho tema de licencia, mucho nivel regulatorio del que podía tomar nota. Y
Y Suiza ha dado ya ese salto, ¿no? Ya ha apostado por un modelo totalmente salvando el bancario y todavía dando pasos, pues está viendo que vienen nuevos tiempos y está sacando cosas muy disruptivas. Entonces, bueno, es unido a un sandbox de ciudad, de nación, de ir a Estado, de ir trabajando junto con los emprendedores de forma cercana, cada uno de los regulador, con el bancario, con seguros, pues yo creo que puede dar buenos frutos. Muchas gracias. Y nos indican ahora que tenemos que pasar ya al turno de preguntas del público. Entonces, si alguien tiene una pregunta. Hola, buenas. Muy interesante el panel y las conversaciones que se están teniendo. Quería hacer una pequeña... cuando te he escuchado hablar del tema del e-yuan y el euro electrónico y tal, me ha surgido una duda, ¿no? Porque básicamente, de la forma que yo lo entiendo, los has clasificado como stable coins. Un poco me surge la duda, ¿no? Porque al final yo, de la forma que lo veo, el e-yuan, el euro electrónico y tal, simplemente es una versión digital del fiat. Es decir, que puede tener dijéramos, va a seguir teniendo probablemente los mismos defectos que el fiat y sobre todo lo que sí que se le incorpora, que puede ser muy, muy peligroso, depende de cómo se legisle, es un poco esta versión de Gran Hermano, ¿no? Es decir, el otro día leía como un legislador o alguien, un parlamentario, que decía esto me va a ayudar a saber quién gasta este billete de 50 euros, ¿vale? Entonces, creo que sí, pero hay que tener muy claro, ¿no? Cuáles son los checks and balances que hay que poner para que, dijéramos, en las manos erróneas no se convierta en un arma de destrucción masiva, ¿no? Sí, sí. No, te respondo. Tú mismo lo has contestado. No es fiat. Es una stablecoin, no es fiat. O sea, lo que tenemos claro es que no puede ser fiat porque fiat, efectivamente, fiat es anónimo y es fungible, ¿no? Y se funde. Fiat me refiero por dijéramos, al final, es por la manivela. Al final... Tampoco, porque la emisión, de hecho la discusión ahora mismo en el Banco Central Europeo es una discusión compleja que es, toca emitir, y si emitimos nosotros, que significa lo escribo, ¿no? Y la estabilizo, ¿qué hago con los bancos? Y si lo dejo, porque el Banco Central Europeo no tiene una ambición de ser un banco emisor, si lo dejo para que se emita en el resto de bancos, ¿cómo voy a garantizar que se emite de una forma equivalente? Porque al final no deja de ser una moneda digital, ¿no? Y las monedas digitales y los servicios de pago, sea o no, y luego ya veremos dónde se ancla y si se ancla en una red distribuida o cómo se ancla. Pero ya en el concepto de definición ya te obliga a asegurar que tengas muy claro cómo se va a emitir y cómo vas a gestionar los depósitos. Entonces, no podemos, o sea, ha de ser estabilizada, ¿no? De ahí el stable, ¿no? Ha de ser estabilizada. Yo creo que es muy, muy interesante lo que está pasando. Esto, yo creo que lo que se está haciendo con el euro digital se está trabajando y se está trabajando en consenso y eso está muy bien. Pero yo creo que es muy interesante lo que estamos leyendo ahora mismo con lo que está pasando en la SEC, con la administración Biden y la misma necesidad de sacar ya ahí sí que es una stablecoin, porque ahí ya incluso la SEC te lo propone. Entonces, un poco el mensaje es, fiat no es, o sea, no es el mismo concepto, no va a ser el mismo concepto y de hecho ahí hay un gran tema financiero que es la deuda, en general entre países, ¿no? Bueno, a nivel macroeconómico, ¿cómo vamos a gestionar esta deuda? Si empiezan a aparecer, obviamente, el yuan que ya está, ¿no? Ese yuan digital, y cómo se va a posicionar. No es solo el hecho de si va a ser controlado o no, porque eso va a depender de cada territorio. Es el hecho de cómo vas a permitir que productos financieros actuales se transformen en nuevos productos financieros, porque eso tiene muchas implicaciones. Y eso yo creo que es muy interesante. Bueno, a mí me interesa mucho y por eso trabajo en consejos académicos de esto. Pero... No, al revés. Quiero aportar una cosilla. La ITU, que es la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, promueve un grupo que se llama Digital Currency Global Initiative. En realidad no es un grupo, es solo una iniciativa, pero es que está Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 71 bancos centrales y bueno, tengo la suerte de ser uno de los expertos ahí independientes y os puedo contar
que es que es un apunte, como estaba diciendo Monse, no es fiat. Estamos hablando de que el sistema está en contradicción. Y China, con el yuan digital, lo que ha hecho es identificar el money 0 y el money 1. Ahí es donde está el juego, no es el fiat en sí mismo. Por eso solo quería dar ese apunte. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que... Es complejo porque tenemos grandes, pues como dice Ismael, grandes foros, gente experta, pero todavía no sabemos tanto. Hay muchos economistas estudiando a muchos niveles y de ahí la necesidad de consejos académicos y de que la academia, o sea, que nuestras universidades o nuestros foros o nuestros think tank participen desde Andorra o desde cualquier... ¿no? O nosotros desde nuestro país tenemos que participar porque estos foros van a definir cómo todos nosotros vamos a vivir en los siguientes, espero 25 años, aunque sabéis que yo sigo en el 2030, pero es interesante la pregunta. Pero el fiat es el fiat y cualquier tema que sea cryptocurrency y es otra cosa. O sea, hablamos de patatas y de naranjas. No podemos mezclar, ¿no? Sí, a ti. Sí, muy buena pregunta. Buenas tardes. Nacho, la siguiente pregunta es para ti en especial, Nacho, pero también para todos los panelistas. Sí, no sé. Hola, ¿qué tal? Entonces, a ver si es que puedo clarificar mi idea. Entonces, a la práctica, yo, por ejemplo, estoy en el tema de cumplimiento normativo, hacer toda la parte de compliance hacia los bancos, ¿no? Cuando algún cliente, bueno, quiere hacer su cambio de cripto a DeFi. Entonces, a fiat, perdón. Entonces, lo que tú comentabas son dos conceptos que yo tengo en la mente. El primero, la identidad digital, y el segundo, los efectos jurídicos. ¿Cómo pudiéramos decir que tiene eso trascendencia a efectos de un CAICE, por ejemplo, a efectos del cumplimiento con la ley de blanqueo y el reglamento que ahora aplica en Andorra? O sea, eso me interesa porque también creo que si yo voy a un banco, estoy poniendo un ejemplo, nunca ha pasado, pero me imagino que si yo voy a un banco de aquí en Andorra y le digo, oye, mira, te traigo el dossier de compliance de mi cliente, creo que con lo que tú has manifestado, entonces eso se ahorraría y generaría certeza para identificar al cliente. ¿O cómo me pudieras compartir esa idea? No sé si me he explicado, disculpa. Sí, perfectamente. A ver, precisamente una de las cosas que ha pasado desde que se aprueba el reglamento EIDAS es que se modifica la Directiva de Blanqueo de Capitales precisamente para reconocer la relevancia de los medios de identificación electrónica, que los entregan entidades públicas y privadas, pero siempre bajo la responsabilidad de los Estados, y de los llamados servicios de confianza relevantes. Es decir, que tú con tu certificado de firma electrónica cualificada, que tanto en España, pues bueno, como en la Unión Europea, como también en Andorra, tiene plena eficacia jurídica, puedes acreditar quién eres. Y, por tanto, la entidad, en vez de tener que pedir, persónate, te voy a intentar identificar, voy a obtener fotocopia de tu DNI, todo esto se lo ahorran. ¿Vale? Y eso está en la Directiva de Blanqueo y está traspuesto de forma, por cierto, bastante diferente en los Estados miembros. De hecho, por ejemplo, España pues, ha modificado la ley de blanqueo y ha puesto que firma cualificada vas a todas partes. Francia, en cambio, lo ha hecho mejor y ha hecho una jerarquía de medios preferibles, ¿no? Donde primero ha puesto los medios de identificación electrónica en función del nivel de confianza y luego al final ha puesto los servicios de confianza. Motivo que realmente pues, es otra vez liar la parda, por lo cual en breve, bueno, de hecho ya está publicado, veréis que hay un proyecto de reglamento europeo de blanqueo donde se prevé una norma técnica de regulación para armonizar al 100% la parte de identificación del KYC y alguna cosa más. ¿Y esto por qué lo explico? Bueno, lo explico porque precisamente aquí es donde viene el valor de la identidad. La idea del EIDAS 2 es que tú puedas recibir, como he dicho, de las fuentes auténticas toda la información que necesitas para poder compartirla con terceros. Es como si recibieras tu pasaporte para poder moverte libremente entre proveedores. Y como los proveedores de criptoactivos están, por supuesto, sujetos a normativa de blanqueo, realmente lo que va a pasar en el escenario ideal en la Unión Europea es que tendríamos en nuestra cartera de identidad toda la documentación necesaria para ir saltando de un proveedor a otro cuando sea necesario. Es un poco la idea que se ve detrás de la regulación. Y, de hecho, efectivamente, aquí la gran discusión es qué va a pasar cuando tengamos EIDAS 2 aprobado e implementado. Por ejemplo, ¿tendrá sentido que los proveedores de criptoactivos tengan que asumir el coste brutal de la identificación inicial y posterior, por supuesto, de cliente
Ya no entremos en el umbral, porque claro, como sea para el umbral, para un eurito, te voy a contar lo que cuesta hacer el KYC, obviamente el business case no sale. Y eso, efectivamente, nuestros europarlamentarios deberían mirárselo un poco antes de hablar. Pero volvamos al tema. Cuando esto esté implementado, ¿qué sentido tiene que un proveedor de criptoactivos tenga que asumir este proceso de identificación donde cada vez hay más presión? ¿Vamos a tener que asumir ser identificados biométricamente N veces para que los sujetos obligados puedan cumplir con su obligación? ¿O realmente compartiremos nuestras identidades de forma fiable? Pues yo apuesto por el segundo modelo, claramente. Y de hecho hay una iniciativa muy grande que se llama GAIN, que es la Global Assured Identity Network, de los cuales soy uno de los firmantes del manifiesto, en el que realmente se plantea este modelo de, ¿y si las entidades, los sujetos obligados que han invertido millones en garantizar la identidad de los ciudadanos en un nivel razonable para este mundo, son capaces de compartir esas identidades, monetizarlas, pero al mismo tiempo bajando los costes globales para todo el mundo? Pues ahí hay un tema muy interesante y, me voy a un citral, EIDAS 2, igual que EIDAS 1, mapean muy bien con una propuesta de Naciones Unidas de ley uniforme, de una legislación para el uso de la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones privadas internacionales. Lo que realmente significa que EIDAS aspira a ser algo así como un baseline global de identidad digital, igual que el GDPR se ha convertido en un baseline global de privacidad. Yo quiero decir una cosa, porque me has tentado. Como siempre, es que siempre me picas. Pues eso. Es que es verdad, lo que estaba diciendo el doctor Alamillo es muy importante, esto de la uniformidad, ¿sabes? Porque aquí es donde está el jaleillo, ¿no? Nosotros ayudamos a empresas a preparar su libro, vamos a decirlo así, para acercarse a los gobiernos, les estresamos ahí todo eso. Pues por responderte, porque como estamos en compliance y además era muy en boga sobre lo que hacemos nosotros, la primera parte tenemos al doctor, la segunda parte te ha atisbado ahí la armonización de Naciones Unidas. Yo diría que el consejo que estamos dando cuando trabajamos a un cliente en ese estrés, ¿no?, de compliance, cuando se va a acercar a cualificarse, ¿no?, por un perito, por lo que sea, es que le decimos que trabaje los negocios jurídicos entre tres para identificar esos efectos que buscabas sobre los KYCs, ¿no? Públicos, privados o complejos. Y ahí te puede dar alguna idea, pero caso a caso, como ha dicho el doctor. Bueno. Sí, yo por alusión, por terminar ya, porque lamentablemente tengo que salir, pero quiero dejar una pregunta, que va a ser interesante aquí, que es el tema de centralización versus descentralización. Vicente, no te vayas, que te quiero hacer una pregunta. Vale. Es que voy a perder el vuelo, ¿eh? Soy cara. Vale, intentamos. Aquí el tema es el siguiente. ¿Voy a dejar en manos de otra vez un organismo centralizado mi propia identificación? Actualmente tenemos herramientas fantásticas como pueden ser un MetaMask. Y el que no lo use, yo lo animo porque probablemente el que no sepa usar MetaMask en el corto o medio plazo será un analfabeto financiero, y lo digo así. Entonces, vamos otra vez a centralización versus descentralización. ¿Dejo todo en manos de un tercer proveedor para que analice mi identidad con todo lo que eso conlleva? ¿O usamos herramientas descentralizadas en el que haya un smart contract, con los mecanismos que queremos implementar? Pero ¿cómo casa una cosa con la otra? Que te hagan la pregunta, que vas a perder el vuelo. Vale, sí. Ahí lo dejo. Perdona. Sí. Hola Vicente, me llamo Lola y bueno, y a todos muchas gracias. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ahora, te veo. Aquí. Vengo de Vilamoura, vivo en un pueblo en el Algarve, en Portugal. Enhorabuena. Muchas gracias. ha sido un largo viaje hasta aquí, hay que decirlo. Sí. Y bueno, yo a veces os he estado escuchando muy atentamente sobre la regulación europea. Me da la sensación que no vivo en Europa estando en Portugal con el tema de las criptos, ¿no? Porque sabes perfectamente que tenemos una libertad ahí increíble en ese sentido y sobre todo es libertad no solamente por el tema cripto, sino libertad en muchos sentidos, porque eso ya favorece temas de emprendimiento, captación de talento y muchas más cosas. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto
¿hasta qué punto depende de la voluntad de cada país mientras Europa se define cuáles son las pautas de regulación y demás? O sea, porque claro, yo viviendo en Portugal pertenece a Europa todavía. Entonces yo no entiendo cómo puede ser tan diferente un país vecino o Andorra, que también lo está haciendo bien. ¿Cómo puede ser tan diferente estando tan cerca? Sí, buena pregunta. Bueno, el caso de Andorra, el caso de Portugal en este caso es un poco extraño, ¿no? En el sentido de que ellos parten ya de la naturaleza propia legal de la cripto. Ha habido diferentes consultas vinculantes en las que el regulador ha dicho que no tiene una naturaleza legal, no es un activo, no es una divisa, no. Entonces, a partir de ahí, he dicho, no lo voy a regular. Claro, luego ha visto la cantidad de proyectos y gente que se ha movido allí, ¿no? El core principal del core de los consejos de administración de los 10 top 10 en cripto, muchos tienen residencia en Portugal. Tú te vas a un evento, he dicho antes, 10, 15 personas y está el core Ethereum, Binance, están todos allí. Entonces se ha generado un lobby muy fuerte con el gobierno, entonces están presionando para que, independientemente de lo que diga MiCA o no, sigan manteniendo una jurisdicción muy favorable a cripto y están viendo mucha riqueza también el sector bancario, porque al final tú tienes que pagar tus cosas en el día a día y también se está beneficiando, ¿no? En todo, con comisiones, con todos los cambios, está fluyendo mucho dinero. Entonces va a implementar el iResidency también, me consta, como Estonia, está dando pasos. Y bueno, están haciendo cosas muy, muy positivas y creo que tenemos que aprender de ellos. Quiero contestar. Es que ya lo dije antes, que soy emprendedor y eso no me puedo retener. Adiós, gracias. Hasta luego. Hace 10 días me invitó DAO Lisbon Observatory en Portugal. Y estuvimos presentando pues, lo que yo creo que es la primera plataforma para la economía azul y que estamos anclándonos ya sobre el European Blockchain Services Infrastructure, etcétera, ¿no? Y es una cosa muy concreta, pero quiero responder a tu pregunta. Es que esto ya está sucediendo. O sea, usted puede elegir la jurisdicción que quiera. Nosotros tenemos compañías y SPVs en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Otra cosa es si usted lo quiere declarar o no. Pero ahí están paraísos fiscales. Y el tener dinero en un paraíso fiscal no es un ilícito, es un ilícito el no declararlo. Entonces, el avance que tiene Portugal, ¡guau!, fantástico. Yo alucino con lo que está sucediendo allí. Me trataron fenomenal, pero es que efectivamente el cripto va muy evolucionado. El avance legislativo que tiene en confianza electrónica Andorra, ¡buah!, pues es un puntero ahora mismo. Ese es otro puntero, ¿no? Y luego quería responder a la pregunta de nuestro colega. Porque descentralización versus centralización, sentido común. Yo si me piro de casa para que me rieguen las plantas, pues seguramente sea centralizado y le dé las llaves a una o dos personas. Entonces, bueno, era solo responder a que cada país está haciendo sus deberes con sus estrategias directamente. Sí, un poco con Nacho. Ay, ya estoy out, ¿no? Te han cortado directamente. Te han cortado directamente. No, un poco contesto las dos y así rápido. No, que estábamos diciendo con Nacho mientras Ismael hablaba que realmente esa es la gracia de Europa, que es esa diversidad donde, y por eso antes os decía, oye, estamos aquí en Andorra, ¿qué quiero ser de mayor? Bueno, pues ¿qué quiero ser de mayor? En Portugal ya lo decidieron hace unos cuantos años y el Web Summit pues ya fue un ejemplo. Ellos saben que el mundo web funciona, Web Summit mundial, y si además hacen esto con la nueva tecnología ahora, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues ese es el pensamiento. Y respecto a centralizado, descentralizado, pues no, lo de siempre, lo que os he dicho antes, ni Barça ni Madrid, ¿no? Oye, me gusta el fútbol. Vale, yo soy del Barça, pero si el Madrid no existe, no puedo hacer 4-0, ¿no? Entonces, perdonad, broma rápida, broma fácil. Disculpas, broma fácil que se la ha dejado a Ismael. No, yo soy de rugby. La liga casi siempre. Broma
más fácil, disculpadme todos. Pero por eso es lo que quiero decir, que no es ni centralizado ni descentralizado. O sea, lo que es interesante es que haya esta tecnología y que la estemos potenciando, porque es la nueva Internet y es la Internet del valor y la necesitamos para que hayan océanos azules, ¿no? Proyectos de trazabilidad y cumplamos el ODS 4, que creo es el del agua, ¿verdad, Ismael? O sea, que ahí estamos. Yo te lo dejo a ti. Siento, Vicente, espero que me oigas. Esta tarde, un fuerte aplauso para ellos.